Muy buenas noches, bienvenidos a su psicocharla CENIT de hoy martes 25 de agosto. Y hoy tenemos la charla Cuando las palabras fallan, la música habla, un enigmático título cuya interrogante próximamente será develada. Entonces aquí tenemos a mi querida Bernadette González Horta, psicoanalista y fundadora de la organización Corimas. Entonces, bienvenida, Berna. Todo tuyo, la tribuna. Muchísimas gracias, un placer, muchas gracias por la invitación. Muy lindo, ahí estoy viendo a Isadora, gente de Corimas, Ale, padrísimo el público. Sí, es un título enigmático que dice mucho y ahorita van a verlo por las historias que vamos a compartir y un poco la información también. Es una cita de Andersen que justamente da cuenta de la importancia de recurrir a otros recursos cuando las palabras fallan. Y es parte de lo que hacemos en Corimas. Entonces les hicimos una pequeña presentación para irles contando un poco la historia del proyecto, compartirles lo que hemos experimentado en todo este tiempo y también un poco de la parte teórica de cuáles son los fundamentos en los que basamos el proyecto. Aquí ven otra diapositiva que se refiere a la posibilidad de la música a reducir esa sensación de soledad que en momentos podemos experimentar. Y pensando incluso, por ejemplo, ahorita en la época de la pandemia, en donde todos nos hemos sentido sumamente vulnerables, la música ha cobrado una importancia significativa. Lo vimos desde que la gente se ponía a cantar en los balcones, en el compartir a la distancia, en tantos conciertos emotivos que hemos visto en línea. Entonces es algo que nos acompaña cotidianamente y que nos hace acercarnos como seres humanos. Parte de la historia del proyecto está inspirada en el documental Alive Inside, que es un documental que ganó el premio Sundance en 2014. Y este documental, ahorita de hecho vamos a ver dos segmentos para que vean por qué fue que nos inspiró. Es una descripción prácticamente trágica de lo que pasa en nuestra sociedad en relación con la vejez y con la demencia, no solamente con la demencia, también con diferentes condiciones que pueden padecer las personas en la tercera edad. Por ejemplo, soledad, diferentes tipos de patologías, abandono. Esta historia de Alive Inside nos muestra también una posibilidad esperanzadora de conexión que se da a través de la música. Entonces, voy a dejar de compartir pantalla para que Héctor nos comparta la suya y veamos dos fragmentos pequeñitos del documental. Entonces... Creo que no te escuchamos, Héctor, pero a lo mejor no estás... Ahí voy. Perfectísimo. Y mientras Héctor lo encuentra, es el inicio del documental. Ahorita les explicamos. Ya aquí va. Perfecto. Sí. How old are you? How old am I? Yeah. I'm 90 years old. What was life like when you were a little girl? Oh, God, I've forgotten so much. I've forgotten so much. I'm very sorry. No, it's okay. What have you forgotten? I've forgotten what I used to do after I became a young lady. I've forgotten so much.
I can't remember. I've been here 90 years. And if I could remember, I would tell you, but I can't remember. I want to try an experiment. What? I want you to try and let the music take you back into your memories. To travel back into time. And then we'll stop and you can tell me where it took you. You ready? Mm-hmm. That's Louis Armstrong. Yes, I want to be in that number. I went to sing. Wow. Oh, he's singing when the saints go by, marching by. And it takes me back to my school days. I would like to hit the number. Mama told us not to go listen to him. We would sneak off at night, bring back pictures from the dance. And I worked in Kings County 9 years, the E building in Kings County. My birthday, November 20th, 19. I was in the wartime. I was working at Fort Jackson. And my son, on February the 4th, was 69. I didn't know I could talk so much. This is Dan Cohen. Siguiente segmento. Al 4:35. 4:35. Vamos a ver. Aquí vamos. Is sort of, for me, putting two things I love together. We really want to learn what music someone's going to really recognize and enjoy. One of the residents is a resident who likes gospel music. Church was all his life. And I think that we can start with him. Henry, speak to me. I want to hear your voice. Can you talk to me? So let me hear you. Tell me your full name. Henry has dementia and he needs total assistance with all his activities of daily living. Hi, Papa. Hi, Papa. Huh? How you doing? I'm all right. I'm fine. Who Who am I? Huh? Who am I? I'm your daughter. Daughter? Mm-hmm. Which one? Wait a minute. I got so many. I don't know. God You knows. got so many? Yes. Maybe granddaughters. Well, that's what I mean. Now, this, I don't. Okay, it's Cherry. How long has he been in the nursing home? Approximately 10 years. It affects me greatly because he was always, fun-loving, singing, every occasion he would come out with a song. I remember as a child, he used to walk us down the street, me and my brother, and he would stop and do Singing in the Rain. He would have us jumping and swinging around poles. He was, he was good. He was always into music, always loved singing, dancing. You want your music now? Let's try your music, okay? And then you tell me if it's too loud or not, okay? Music is inseparable from emotion. So it's not just a physiological stimulus. If it works at all, it will call the whole person, the many different parts of their brain and the memories and emotions which go with it. I could sing with this. You can if you like. When I first met him, he was very isolated, and he used to always sit on the unit with his head like this. He didn't really talk to much people,
And then when I introduce the music to him, this is his reaction ever since. Henry waking up did something to all of us. Everyone in the room felt it. The philosopher Kant once called music the quickening art, and Henry is being quickened. He's being brought to life. Yeah. I'm going to take the music for 1 second, okay? Just to ask you a few questions. Okay? How awake was he? I'm going to give it back to you. Was he still lost in his dementia? Or had the music in some way changed that? Henry. Yeah. Do you like the iPod? Do you like the music you're hearing? Yes. Tell me about your music. Well, I don't have one, I mean. Ask yes or no questions. Do you like music? Yeah, I'm crazy about music. You play beautiful music, beautiful sound. Beautiful. Did you play music when you were, did you like music when you were young? Yes, I went to big dances and things. What was your favorite music when you were young? Well, I guess, Cab Calloway was my #1 band guy. I liked it. They did the holy, the holly, the hilly, the holy, the milly, the Henry. Yeah. What was your favorite song? Oh, I'll be home there for Christmas. Oh. You can count and plan on me with plenty of snow, mistletoe, present wrapped around your tree. Ow, Christmas Eve will carry me where that love light beam. Henry. Yeah. What was the favorite part of your life? What was your favorite part of your life? My life. Part of my life was riding a bicycle. Grocery boy. What'd you like about riding a bicycle? That's where I made my money. So in some sense, Henry has reacquired his identity for a while through the power of music. What does music do to you? Give me the feeling of love, romance. Figure right now the world need to come into music, singing. You got beautiful music here. Beautiful, oh, lovely. And I feel the band of love, dream. The Lord came to me, made me holy. I'm a holy man. So he gave me these sounds. I'll just say, I meet you. Let me see. Rosalie, won't you love me? Rosalie, won't you be sweet and kind? Sweet kitty. What do you think happened with Henry? I mean, What did we just see happening with Henry? We connected with Henry. We connected. Perfecto. Ok, ahí se ve la presentación. Sí. ¿Se ve grande? Se ve un poco y las diapositivas chiquitas de las siguientes también se ven del lado abajo. Sí, se ve la presentación, pero con las notas nada más. A ver. Ahí pone, ¿dónde? A ver, ahí les esperan. Ahí está. Ahí estamos. Perfecto. Ok, aquí Dale. las notas. Ok, bueno, como vieron, en este documental está inspirado el proyecto de Corimas y ahorita les platico un poco cómo nació. No sé qué les pasó a ustedes como reacción. Yo cada vez que veo este documental me conmueve profundamente. En el primer caso de la persona que tiene 90 años, si se fijan, cuando le hacen preguntas, cuando utilizan la palabra, la persona prácticamente no recuerda nada de su historia. Cuando está
asociado con la música, es impresionante la evocación que hace de su vida, de las relaciones, de las cosas que eran significativas, de su padre, de que se iba a bailar, etcétera, ¿no? Incluso Freud, que no le gustaba la música, decía que casi no le gustaba, no la podía tolerar, tiene una cita en la obra de interpretación de los sueños que menciona este fenómeno, o sea, cómo la música puede evocar una gran cantidad de asociaciones que a veces ni siquiera tienen filtro, traspasan la represión, ¿no? No es algo que se utiliza en la clínica comúnmente. Nosotros pensamos que valía muchísimo la pena empezar a implementarlo en las prácticas y de hecho por eso lo propusimos. Y bueno, gracias a Sandra Montes de Oca y a la apertura de la Ibero y a una serie de colaboradores empezamos con esta experiencia y de ahí les vamos a ir contando algunas de las historias que empezamos a tener. Aquí Berna, es importante señalar que Berna se está refiriendo al programa de prácticas profesionales que tienen el alumnado de la carrera de psicología de la Universidad Iberoamericana. Entonces, estos alumnos tienen dentro de su currículum, tienen que ir a realizar ciertas prácticas a lugares pues, en donde puedan brindar un servicio a la comunidad para que realmente el aprendizaje sea significativo. Y entonces aquí es donde van a esta institución de la cual nos está platicando Berna. Ya, muchas gracias. Exacto, sí. El contexto es, como eres tan familiar, Héctor, por eso pensé no como que era un terreno común, pero es importantísimo contextualizar a las personas que nos están escuchando. Entonces sí, efectivamente, es en las prácticas preprofesionales de la Ibero. Y bueno, está el otro caso en el documental de Henry, que si se fijan es sumamente conmovedor porque es una persona con demencia. Ahorita este tema ya nos es más familiar, pero en su momento no lo era tanto ni la gente lo aplicaba tanto. Y Henry tiene demencia, una demencia que compromete muchas de sus funciones, como lo describe la persona encargada de la residencia, y que prácticamente se la pasaba recostado en sus manos y sin interactuar con las personas. Muestran a su hija y su hija está muy conmovida porque ni siquiera la reconoce a ella del todo, piensa que tiene otras hijas y la hija le tiene que aclarar que es una sola hija y que además tiene nietas, ¿no? Pero es muy doloroso para las personas que tienen familiares con demencia que pasen este tipo de fenómenos y sobre todo porque ya no pueden interactuar, no pueden evocar recuerdos, no pueden mostrar toda la riqueza que fueron como personas. En el momento en que le pone la música, Henry lo describe Oliver Sacks, que además es maravilloso que salga Oliver Sacks en el documental, cómo es que despierta y cómo es mucho más que un estímulo. Evoca toda la identidad de la persona, aunque sea por un breve momento. La entrevista que van dirigiendo con Henry, si se fijan, en principio tiene que ser con preguntas cerradas porque no puede formular elaboraciones muy abstractas, pero con la música es impresionante la cantidad de información que evoca de su historia, que le gustaba ganarse la vida haciendo X o Z, las canciones que cantaba, incluso cómo canta. Se ve que es una persona que disfrutaba mucho la música y que tenía como toda esa riqueza interna. Héctor nos puede compartir mucho porque es un gran melómano. También seguro vas a tener una playlist muy larga, Héctor. Ahora, la playlist, la lista de canciones se hace, que es muy importante, conforme a la historia de la persona y a la música que fue significativa para ella. No puede ser cualquier tipo de música. Por eso la diferencia entre una intervención musicoterapéutica como tal y esta intervención o esta experiencia pensada en una cuestión más singular, más dirigida a la historia de la persona. Y tiene todo un fundamento neurológico, psicológico y demás, ¿no? Esto es porque la memoria musical se conserva en la demencia en la medida que la persona va perdiendo funciones. De las últimas funciones que se comprometen son las que están asociadas a la memoria musical. Entonces, eso permite regresarle a la persona su vida, su historia, ¿no? Entonces, es extraordinariamente lindo y conmovedor.
Y bueno, lo que dice él también es como muy emotivo, ¿no? Todo lo que le evoca de amor, de relación, de vínculos, de vida, es otro, ¿no? Y conmueve a las personas que están alrededor porque pues ya lo tenían visto de una manera y en el momento que le ponen la música, que eso se ve constantemente en el documental y en la práctica, nos damos cuenta de que la persona es mucho más de lo que estamos percibiendo y de lo que creemos que es por la relación cotidiana que tenemos ya en el momento actual con la persona con cierto deterioro. Entonces, el proyecto nace como un trabajo colaborativo, efectivamente, entre varias instituciones, la Ibero, inicialmente con la Fundación Bringas Hagenbeck, que tiene una de sus residencias, Teodoro Hildred, nos dejó empezar con esta experiencia. La organización de Alive Inside, nos contactamos con Michael Rosato Bennett, que es el director del documental. Es un tipo creativo muy generoso y que enseguida nos dijo, adelante, los apoyo, cuentan conmigo. Vino a México, dio una charla en la Ibero, proyectamos el documental, estuvo grabando, compartiendo experiencias, etcétera. Hay algunas fotos de los alumnos que han participado en el proyecto. Ahorita ya hemos implicado a más o menos como 10 maestros y 200 alumnos. Por ahí anda Nalau, que también es parte del equipo de Corimas. Hay varias personas que ya son parte del equipo de Corimas. O sea, hay mucha gente que ya ha tenido la experiencia de utilizar la música, ¿no? Como para poder enriquecer la vida de las personas. Y el documental, esta es una anécdota, fue el que inspiró la película de Coco, que conmueve muchísimo. Pixar entrevistó a Michael Rosato Bennett y le dijeron, está muy conmovedor tu documental, queremos hacer una película sobre este tema, y de ahí nace Coco. Se fijan, una de las escenas climáticas de Coco es cuando le canta, porque tiene esta idea de tratar de recuperar a su abuelita a través de la imagen, pierde la foto, no puede a través de la imagen, entonces le empieza a cantar, y es también, no sé qué les pasó a ustedes, pero yo berrí en ese punto, ¿no? De la conmoción, de que ella empieza a recuperar, y hasta ve a los familiares y dice, ¿qué les pasa? ¿Por qué están llorando? Y como que le regresa otra vez el alma, ¿no? A través de la canción, la de Recuérdame. Entonces eso no es como una anécdota para que sepan de dónde nace Coco. Ahora, pensando también en Coco, hay y en nuestra identidad nacional y toda la riqueza, hay un dato súper interesante que descubrimos en el trayecto de estos años, que en náhuatl, la palabra huehuetl tiene dos significaciones. Significa tanto música como abuelo, está ligado. El huehuetl es este tambor prehispánico que está hecho del ahuehuete. El ahuehuete es un árbol que tarda muchísimo tiempo en crecer y por eso está asociado a la vejez y a lo que se arraiga en la tierra, al corazón también. Entonces, de alguna forma, nuestras culturas ancestrales ya entendían mucho de esta asociación entre música, raíces, sabiduría, vejez, etc. Parte de nuestro trabajo, acá hay algo. Bueno, Corimas. Corima es una palabra que viene del rarámuri en Chihuahua. Como empezó el proyecto asociado a la cultura americana, hablamos con Michael y decidimos de alguna forma seguir colaborando en este proyecto, pero cobrar una identidad nacional y latinoamericana, porque hay muy poco trabajo hecho en este sentido. Entonces le pusimos Corima porque Corima es un gesto que la comunidad rarámuri ejerce entre los miembros de su comunidad cuando alguno de ellos está en necesidad. Y lo que hacen es que dejan su puerta abierta, si algo necesitan, el resto de la comunidad provee y la persona ni siquiera tiene que dar cuenta de quién es el que está dando. Entonces nos gustó mucho esa combinación, entonces hicimos un juego ahí de palabras y de letras, pensando en este gesto de poder dar dentro de la comunidad y la AZ de Alzheimer, ¿no? El color morado porque es el color que evoca y el que trata de sensibilizar a las personas sobre la realidad de la demencia. Todos los colores que ven es justamente por toda nuestra riqueza y nuestra identidad nacional. Y bueno, básicamente desde ahí es donde nace el proyecto.
Entonces hay una serie de colaboradores. Algunos les va a resultar familiar. Están ahí una de nuestras colaboradoras, Constanza, Sofi, está Sandra Montes de Oca, está Efrem, están varias caras conocidas seguramente para muchos de ustedes. Nos hemos ahí integrado, ¿no? Y la idea es justamente utilizar la música, uno de los elementos importantísimos de la música, pero hacemos también programas intergeneracionales, lo que son intervenciones clínicas psicosociales, desarrollamos otro tipo de recursos, por ejemplo, ahorita estamos haciendo intervenciones a distancia con una residencia, un curso de cuidado del cuidador, etc. Pero eso es nada más como paréntesis. En términos de nuestra plática, ¿por qué la música? Que la música es realmente maravillosa. Aquí lo que les puse son cinco temas desde los cuales podemos pensar por qué la importancia de la música. Entonces, si pensamos, por ejemplo, en el efecto del sonido en la materia, ahí es toda una tesis que podríamos pensar. O sea, cuando un cuerpo choca con otro cuerpo, genera ondas, y esto está comprobado físicamente, y esas ondas generan un impacto. Hay un ejercicio que hacemos con los alumnos que es muy bonito, con el cuenco tibetano, que si lo pueden hacer en casa les va a parecer muy interesante y divertido, que pueden llenar el cuenco tibetano con agua y empezarlo a sonar, y las vibraciones del instrumento hacen que el agua empiece como a burbujear, como si estuviera hirviendo. Entonces es un experimento muy sencillo y muy hace visible el fenómeno físico del sonido en la materia. Entonces ese lo pueden hacer, pero hay muchas cosas estudiadas alrededor de eso. Hay otros videos en YouTube que pueden encontrar de cómo si meten cierta frecuencia el agua empieza a tomar ciertas formas, cosas muy simpáticas. Una plataforma de metal que le ponen, creo que algún elemento tipo como arena, y empiezan a ponerlo con diferentes frecuencias y esa arena empieza a tomar diferentes formas también. Entonces es algo que no es esoterismo, es física pura. Luego está todo el tema de la música y el cerebro, que también ha sido sumamente estudiado. Hay muchísimos artículos asociados a cómo el cerebro está y todas las funciones del cerebro están implicados cuando uno escucha música. La música es un arte sumamente complejo, tiene muchísimos elementos. Está el ritmo, la melodía, la armonía, las formas musicales. Es de los artes más complejos, y además porque transcurren el tiempo. Entonces se va modificando constantemente, tiene movimiento. No hay área del cerebro que no sea afectada cuando uno escucha música. Si lo pudiéramos ver, se ve cómo se prende todo el cerebro. Entonces está implicado toda la parte motriz. Incluso si la gente piensa que no se está moviendo, los registros muestran que sí, lo estamos haciendo. La parte motriz está ahí implicada por la cuestión rítmica, está asociado también con el placer. Es muy placentero toda la escucha de la música. Está asociado con los recuerdos también, con toda la parte de la amígdala y de los afectos. Por eso es que funciona también en situaciones como la demencia, y cualquier parte del cerebro que ustedes puedan pensar en relación a la música está implicada en el cerebro. Después están todos los estudios que asocian la música como medicina. Por ejemplo, hay un estudio reciente muy lindo, muy interesante, de bebés recién nacidos, hijos de personas que consumen sustancias, que son adictas, y que los bebés nacen con síndromes de abstinencia. Entonces, en lugar de aplicarles medicamentos, se les está empezando a dar música. Y esto hace que puedan recibir mejor los alimentos, que puedan estar un poquito menos ansiosos, que puedan reducir los medicamentos que tendrían que usar para compensar todo este síndrome de abstinencia. Y bueno, hay muchas explicaciones de por qué funciona esto. En demencia también está comprobado que si uno utiliza la música, puede reducir el uso de medicamentos como antidepresivos, antipsicóticos, etc. Pero hay un abuso de toda la parte farmacológica en las personas con la tercera edad.
Se ve que todo lo que es intervenciones, le llaman intervenciones psicosociales, reduce este uso de medicamentos. La pionera en este tipo de estudios es una doctora que se llama Linda Gerner, que la pueden googlear y la van a encontrar. Ella lo que hizo fue un estudio, ya tiene el 6º protocolo, de utilizar música personalizada con personas con demencia y reduce los estados que son conocidos como de agitación, que son los estados en los que la persona puede estar muy ansiosa, puede ser muy grosera, puede estar moviéndose, puede estar en momentos como de desorientación, etcétera, ¿no? Entonces, lo que ella hace es prácticamente un estudio conductual de la persona, identifica cuándo se dan esos periodos de ansiedad extrema, periodos de agitación, y les empieza a aplicar la música media hora antes de lo que generalmente se produce ese fenómeno. Entonces, se ha visto que muchas de estas personas, una vez que empiezan a utilizar la música, ya no desarrollan este fenómeno de la agitación, lo cual es como muy interesante, ya no se les tiene que medicar nuevamente, ¿no? Entonces hay muchos estudios. Hay estudios en relación al Parkinson, que este es el siguiente punto de la investigación actual. En México, desgraciadamente, no tenemos el apoyo, si apenas tenemos el apoyo para cosas muy básicas, ¿no? Pero, por ejemplo, en Estados Unidos hay una organización que dedicó millones de dólares para estudiar el efecto de la música en diferentes pacientes, porque se ve que de veras es sumamente eficaz. Pues, por ejemplo, pacientes con Parkinson, que también hay un videíto que si quieren después se los comparto ahí en YouTube, que puede ayudar a las personas a organizar incluso el movimiento. Entonces, en este video ven a la persona con los movimientos, está como descoordinado, empieza a escuchar la música y empieza a seguir el ritmo y nuevamente se empieza a ordenar y entonces se empieza a caminar mejor y incluso se pone a bailar, etcétera, ¿no? Entonces, gente con Parkinson, gente con autismo, de estudios sobre la música y el desarrollo del lenguaje. Hay muchos estudios que muestran que si la persona aprende a estudiar un instrumento, puede aumentar su IQ, puede aumentar su inteligencia. Hay otros estudios acerca de la música y el dolor, por ejemplo, también, para poder sobrepasar estados de dolor importante. Entonces, es una gama ahí muy amplia de lo que actualmente se está estudiando en relación a la música. Y toda la parte de música y el mundo psi, desde la parte psicológica y desde el mundo psicoanalítico. Desde el mundo psicoanalítico, Héctor ahí conoce muy bien un trabajo que hicimos hace muchos años, de la reunión de varios escritos de diferentes psicoanalistas que hablan sobre la importancia de la música, y es amplísimo. O sea, la gente piensa que no se ha hablado desde el punto de vista psicoanalítico porque Freud no habló tanto de la música, pero en realidad hay muchísimo material, muy lindo, muy rico. Hay gente que hace analogías en relación, por ejemplo, al desarrollo. Entonces ubican la música desde el desarrollo intrauterino, desde los sonidos dentro de la madre, desde la importancia de los sonidos como conexión. La parte de la melodía es la parte que regula las emociones, por eso le hablamos a los bebés tan bonito y tan calmado y demás, aunque les pudiéramos estar diciendo una grosería o una cosa bárbara, los niños van a estar como tranquilos cuando escuchan esas tonalidades, van a ser las que regulan el sonido. Hay otras personas que asocian el término de fenómeno musical, desde el punto de vista de Winnicott, por ejemplo, como un apoyo para transitar los momentos de separación con la madre y también como haciendo las veces de la madre. Generalmente nos hablan de objeto transicional, no de fenómeno transicional. Entonces pensamos en el osito de peluche, en la mantita, no en el mejor de los casos en el dedo, pero no se nos habla mucho del fenómeno transicional. Y es algo que sí puede suceder. Hay muchos niños que a lo mejor, se los platico por experiencia personal, a lo mejor les cantaron y no tenían el osito de peluche y hasta la fecha se pueden dormir cantando, por ejemplo. Y hace las veces de fenómeno transicional. Eso se los cuento porque lo hace mi hijo, ¿no? Todo el tiempo está ahí cantando y demás.
Otros autores, por ejemplo, pensando en Margaret Mahler, lo asocian con la importancia del momento de separación e individuación. Toda la parte auditiva es una modalidad de contacto. Entonces, es lo que ayuda a la madre y al hijo a separarse porque de alguna forma saben que se pueden reunir a través de la parte acústica. Entonces, el típico ejemplo es cuando la mamá no escucha al niño y dice, espérame tantito, voy a ver qué está pasando, ¿no? También es un fenómeno de contacto. Y bueno, hay muchísima literatura al respecto pensando desde la teoría psicoanalítica, ¿no? Estas son traspolaciones. Hay gente que no le gusta porque dice eso no es psicoanálisis, no existe el psicoanálisis aplicado, hay que pensar caso por caso, etcétera. Toda una controversia, pero bueno, ahí se los dejo como un dato interesante. Y lo que van a encontrar mucho es este tipo de investigaciones y de información en redes. Por ejemplo, la parte de pensar la música como medicina. Entonces, este es un anuncio de la BBC que les copié tal cual el título porque como título decía, la música tiene efectos calmantes en las personas que viven con demencia. Entonces, cuando uno lee el artículo dice, de acuerdo con la investigación de tal y tal y tal, se aplicó la música y se vio que la persona estaba más... Pero todo lo que nosotros hemos visto es que ahí falta la parte humana. O sea, se ve a la persona como un objeto de estudio, la música como medicina y como una aplicación. Y muchas veces puede llegar a caer en una situación, para mí, tan siniestra como lo que vemos en esta serie de Black Mirror, como despersonalización, de ponle el estímulo y deja a la persona ahí solita y ya con eso va a estar bien, ¿no? Y en realidad lo que nosotros estamos abogando es que no. O sea, sabiendo como todos estos beneficios de la música, hay que hacer más, hay que utilizarla más bien como para humanizar y para crear lazos ahí importantes. Por parte de la práctica, hicimos de cualquier manera investigación para cubrir con estos requisitos académicos. Y lo que nosotros hicimos fue un diseño que no creo que se haya conectado Luis, pero es el neurólogo que nos apoya en este tipo de pensamiento, en el que aplicábamos el MoCA. El MoCA es un instrumento para ver si hay deterioro cognitivo moderado, leve, y antes de la práctica y después de la práctica y ver si había cambios significativos. Y efectivamente encontramos cambios significativos, sobre todo en términos de orientación. O sea, las personas después de estar escuchando música sabían quiénes eran, dónde estaban y qué era lo que pasaba alrededor suyo. Y a lo mejor antes de la práctica no. Eso es un fenómeno bien, bien interesante, ¿no? También hemos usado escalas analógicas. Entonces vemos que tanto va cambiando el estado anímico, la colaboración y la interacción de la persona. Y efectivamente también hemos visto cosas maravillosas. Ahorita van a ver los videos y los videos hablan por sí mismos. Entonces, nuestra filosofía es más bien utilizar la música como vehículo relacional. Además de todo lo que les conté, utilizarla como vehículo relacional. Entonces, si se fijan, la metodología parece simple, pero tiene cambios importantes en lo que se viene proponiendo de hace tiempo. Las dos personas tienen que escuchar la música al mismo tiempo. La persona que interviene, que está teniendo la experiencia con la persona mayor y la persona mayor. Entonces, tenemos todos estos cables. Ahorita estamos buscando que ya no usemos cables y más por la cuestión de la sana distancia y demás. Pero sí comparten la música al mismo tiempo. Miren, esto es muy bonito. Esto es parte del modelo que hemos utilizado. Está inspirado también en el modelo comunitario de Efrem Milanese. Nuestra intención es cambiar la representación social que se tiene de la vejez y reforzar los lazos de las personas dentro de su comunidad o de su círculo social. Es decir, ahorita les voy a mostrar el video. Que ven a esta chica se llama Marion y a estos dos personas mayores. El contexto es, esta chica estaba trabajando con la mujer y se acercó el señor y entonces parte de la metodología es, si alguien se acerca, también le compartimos la música.
Entonces van a ver qué tipo de interacción hubo entre ellos, que es muy lindo. Estaban escuchando al mariachi loco. Bueno, a partir de esa experiencia ellos se hicieron novios. Ella decía que era su novio, él no lo sabía, pero igual como no escuchaba no importaba, entonces igual se le acercaba, ¿no? Entonces se crean ahí lazos como muy lindos a partir de la experiencia de escuchar música juntos. Ella falleció y después él se volvió a acercar al programa, de hecho participó en el programa de manera independiente y después se integraba al programa de otros residentes, por ejemplo esta de la derecha, que también después hubo ahí una relación afectiva importante, muy, muy linda, ¿no? Entonces es parte de lo que hacemos con la música. Entonces son historias de música y de humanizar, es como humanizar la práctica. Una de las cosas bien interesantes que hemos experimentado es la parte del prejuicio del personal clínico. Y seguramente mucha gente lo va a identificar. Esta idea que tenemos de las personas de es que es resistente, es que es agresivo, es que es terrible, es que no se puede, es que es conflictivo. Y muchas veces es más bien nuestro prejuicio o que no hemos descubierto cómo trabajar con esa persona para poder alcanzarla o entender su mundo interno. Entonces, eso nos pasa mucho en la práctica, que visto desde afuera, nos dicen, queremos que trabajen con esta persona porque es muy resistente, o es muy ansiosa, o es muy agresiva. Entonces, por ejemplo, ahí pueden ver a una de las pacientes resistentes, entre comillas, que nos recomendaron, el tipo de actitud por lo cual pensaban que era así. Usamos las palabras, pero nuestra herramienta principal es la música. Entonces, si se fijan, de hecho, cuando empezamos a trabajar con ella a través de palabras, no quería. Era, no quiero, vete de aquí, o bueno, si quieres hablar conmigo, tú habla, tú cuéntame, porque yo no te voy a decir nada, etc. Empezamos a poner la música y ahí pueden ver en la segunda fotografía la reacción, que es como regresarle su memoria, su historia, sus gustos, y no hubo necesidad de pedirle a la persona que colaborara o que asociara o que nos dijera algo de sus historias. Naturalmente iba saliendo, porque escucha la música y entonces empieza a acordar y empezaba a contarle a esta chica. Fíjate qué me pasó y cuando estaba en la Torre Eiffel y cuando fumaba y cuando modelaba y mi amante y mi otro amante y no sé qué y no sé cuál. Entonces naturalmente iba contando su historia sin sentirse como tan amenazada, ¿no? Por compartirla. Estas son frases muy entrañables que sucedieron en la práctica. Por ejemplo, cada vez que veía a esta chica, le decía mi música, o sea, estaba asociada directamente con la música. Muchas veces nos pasa que no se acuerdan del nombre de las alumnas, pero sí de la experiencia, que eso es muy lindo. Entonces las ven y es como, ven porque tú me das algo que es entrañable para mí. Y también tú eres mi memoria, por ejemplo, ¿no? Eso también es muy profundo. Si ven las diapositivas previas, vean la diferencia entre la primera sesión y la última, que es muy impresionante. Esa fue la última sesión. Les entregamos una historia de vida. Ahí ahorita le vamos a dar la palabra para que pueda compartir un poco la experiencia. Esa foto fue sacada un martes y ella murió un viernes. Entonces es muy impresionante, pero es una forma de acompañarlos a tener una muerte diferente. Y por lo tanto también es como un sentido de la vida muy diferente. Entonces acompañamos todo el trabajo con historias de vida. Y estas son fotos de Constanza, que Constanza anda por ahí, entonces le habíamos platicado a Héctor que probablemente podrían participar algunas de las colaboradoras. Entonces, si quieres, te damos la palabra para que platiques tu experiencia.
Bueno, yo soy Constanza. Yo estuve en la práctica de Berna en tercer semestre y ahorita ya estoy casi graduada y ya, ya trabajo con ella en Corimas. Y la verdad es que mi experiencia en la práctica fue muy enriquecedora porque justamente fue como una de las prácticas donde muchos de tus prejuicios se caen, ¿no? Aunque en psicología te enseñan a, como te van enseñando a no llegar con prejuicios y todo, pues al final siempre llegamos y con muchos miedos. Y entonces fue como una de las prácticas más gratificantes en mi carrera porque justo fue como, yo lo vi como una práctica de compartir más que de yo llegar a como, como a pues sí, como darle algo, más bien fue como una práctica mucho de compartir y yo aprender de ella y ella aprender de mí. Entonces, como que fue algo muy padre, es que sí conocí su historia y sí conocí su, pues como su vida, pero también conocí mucho el contexto histórico en el que ella vivió cuando era joven. Entonces, como que yo creo que eso fue lo que más rescaté como de esta práctica, que fue justamente como el compartir más que el ir a como a dar algo ya enseñar algo yo. Entonces sí, fue como algo, una experiencia muy bonita y que por eso ahorita ya estoy con Berna en Corimas. Sí, sí. Entonces son fotos de Constanza y de la persona con la que trabajó y de la historia de vida que le hizo. Y una de las cosas que nos compartía, son muy entrañables también las fotos, que nos compartía en su momento, cuando pasó toda esta secuencia, es que esta persona le dijo, cambiaría todos mis viajes y mis momentos entrañables por este momento contigo, ¿no? O sea, como que en ese momento significó que le había regresado nuevamente la vida y crearon un lazo muy bonito. Y como dice Constanza, era una cosa de reciprocidad. Constanza incluso nos platicaba que ya cantaba las canciones que escuchaba con esta señora hasta en la regadera, ¿no? Entonces también es parte del enriquecimiento que se da de compartir la música. Entonces estas son algunas otras fotografías de lo que hemos venido haciendo y básicamente ya el asunto es ahorita platicar, Héctor, lo que quieran en que profundicemos. Está también por ahí Ana Lau y está Vale, que querían platicar un poco su experiencia. Vale también tuvo una muy linda experiencia. Pues bueno, yo soy Valeria Buitrón y también trabajé con Berna en el tercer semestre en la presidencia de Teodoro Gildred. Y la verdad al principio estaba muy nerviosa porque nunca había trabajado con personas mayores y nunca había visto como la conexión de la música con la demencia o con trastornos degenerativos, ¿no? Y mi residente, la verdad al principio fue un poco distante, fue un poco difícil al principio porque era una persona bastante rígida, ¿no? Como que no se abría muy fácilmente, no podías hablar muy bien con él y le preguntabas algo y de verdad era difícil entablar una conexión con él, ¿no? Pero algo que me llamó mucho la atención y que de verdad me impresionó es cómo la música te crea una conexión bastante rápida y bastante profunda, porque lo que se llevó a cabo el proyecto era hacerle una playlist y aparte, como lo acabamos de mencionar, era cantar con él canciones, preguntarle qué le gustaba, o sea, qué canción le gustaba cuando era joven. Entonces, lo que hacía uno era buscar esta canción en Spotify o en algún lugar, ponerla en su playlist y cuando lo volvías a ver era ponerle la canción y cantar con él, ¿no? Y automáticamente veías a la persona, a tu residente, como que le brillaban los ojos, ¿no? Y me pasó mucho con él. Él fue una evidencia en mi trabajo, que al principio era muy distante, pero conforme pasó la música, de repente esta persona empezó a brillarle los ojos, empezó a cantar, me empezó a platicar sobre su vida, sobre su juventud, sobre su escuela, los deportes que hacía, y empezó a cantar y se entusiasmaba muchísimo, y la verdad entablamos una, una conexión bastante bonita, ¿no? Y también hubo un programa como intergeneracional en donde también un niño chiquito como que se nos unió. Entonces éramos el niño chiquito, yo, y también era mi residente, ¿no? Entonces fue como una combinación de generaciones en donde fue muy intergeneracional, donde se combinaban muchísimas cosas y conexiones, ¿no? Y bueno, yo creo que lo que más lindo con lo que me quedo de esto es que se quedó en su memoria. Al final del día, esto llegó a su fin con el semestre que terminó. Y llegó un momento en que de repente hacemos FaceTime por videollamada y nos recordábamos. Y yo hubiera pensado que él no me iba a recordar, ¿no?
pero de repente me recuerdo, me decía, Valeria, ¿cómo estás? Sigo escuchando tu playlist, me hace muy feliz, y de verdad eso se queda con uno, ¿no? Y también lloramos los dos en videollamada y todo, y al final del día, creo que esto es un programa muy importante, también trabajo con Berna en Corimas, soy también la colaboradora, y creo que debe de empezar a ser un proyecto también como muy importante en esta generación sobre cómo la música impacta no simplemente emocionalmente, también biológica y neuronalmente, ¿no? Entonces, estoy muy contenta, estoy muy orgullosa sobre este proyecto. Gracias, Berna, por invitarme y por dejarme ser parte de esto. Y bueno, eso es toda mi experiencia. No sé si tengan alguna duda, comentario o lo que sea, aquí estoy a sus órdenes. Y están al lado también. Hola. Bueno, pues Berna trajo para acá, como ya les explicó, este proyecto de Alive Inside, que ahora ya se convirtió en Corimas, y lo metimos en ella lo trajo y me dijo, vamos a hacerlo en la práctica, y entonces yo lo instituí en mi práctica, pero yo ya tenía más tiempo trabajando en la casa hogar donde voy, y fue también muy impresionante la manera como que la música ayudó, sobre todo a las personas, como decían, ¿no? Que les cuesta trabajo hablar. Personas como analfabetas o que con deterioro cognitivo leve, no se trabajó tanto con personas con deterioro cognitivo mayor, pero sí con deterioro cognitivo leve, y las personas que no tenían un deterioro cognitivo, sí les gustó, pero vimos que no era tanto el impacto. A ellos les gustaba más como la palabra, ¿no? Mientras hay palabra, como que prefieren usarla. Pero sí hay, por ejemplo, tuvimos el semestre, antes de que acabara el semestre de primavera, una mujer muy deprimida, joven, joven para nosotros, de 62 años, y la música fue el vehículo para poderse comunicar con ella, básicamente, aunque no tenía ningún tipo de deterioro. A través de la música fue que se logró este contacto con la alumna y con ella. Y lo que hacemos también, creo que tú también lo haces, Berna, es que ellos también compartan su música con los beneficiarios, ¿no? Como que les digan, bueno, esta es tu música, te voy a enseñar una de mis canciones que a mí me gusta, y entonces ya se las ponían, y esto de estarlo compartiendo todo el tiempo, ¿no? Es como mágico, como ya lo explicó Berna, esta parte de la música de verdad ayudó muchísimo en la práctica, y básicamente pues ahora que lo vamos a hacer a distancia, yo creo que nos va a ayudar muchísimo más, ¿no? Este intercambio a través de la música y la imagen, ¿no? Viéndose en una computadora y estarse reflejando y escuchando. Gracias, Berna, también por invitarme a ser parte de este gran proyecto que estás haciendo. Que estamos haciendo todos juntos. Sí, en la práctica lo que nos pasa es que los residentes son los que les piden la música. Llega un momento en donde, bueno, ¿y a ti qué te gusta? Entonces también hasta clínicamente es un momento muy importante porque ya se ve que hay un vínculo, que hay interacción, que hay un interés. Y lo más interesante que hemos ido observando es que sucede alrededor de la tercera, cuarta, quinta sesión. Eso es muy, muy impresionante lo rápido que se puede lograr un vínculo significativo entre las personas cuando comparten este tipo de experiencia. Y otra cosa nada más, que en los alumnos, como hemos visto el cambio de esta parte de los prejuicios que se tenían de qué es la vejez y cómo ha cambiado y cómo la música la pueden utilizar incluso con sus abuelos o sus tíos, ¿no? O con ellos mismos, como decía Héctor hace rato, voy a empezar a hacer mi playlist. Sí, empieza a hacer porque va a ser muy larga la tuya. Pero sí, como en esta parte de cómo ellos ya toman esta experiencia como algo importante también en el vínculo con sus familiares, ¿no? Cercanos. Bueno, Valen, lástima que no tengo acá un video, pero Valen nos compartió justamente un video entrañable con su abuela y justamente le decía a la abuela también porque es muy lindo el diferente referente que se tiene entre generaciones. Te decía, Vale, cómprame ese disco, por favor, ¿cuándo me lo compras? Y para muchas de las personas con las que trabajamos no entienden esta magia que logramos a través de la tecnología. Entonces, ¿dónde estás guardando la música? ¿Dónde está el cassette, el disco? ¿Me lo puedes regalar?
tienen otra noción, para mí valiosísima, de lo que es los objetos, el tiempo, el espacio, los ritmos. Uno aprende mucho con ellos. Muy bien, pues muchas gracias. Tenemos aquí unos comentarios, oigan. Ahora ahí les va a ver, estaban preguntando que dónde se puede ver el video completo. ¿Cómo se llama, Berna, el video? El video se llama, el documental se llama Live Inside y lo pueden encontrar en YouTube. No es el oficial, pero en Amazon Prime, ahí también lo pueden conseguir. Y si no, les puedo dar un enlace con permiso de Michael para que lo puedan ver en casa también. Tenemos una versión cortita del video. Entonces, ahí es donde lo pueden ver. Pero está... Sí. Lo pueden encontrar en YouTube en Alive Inside. Ahí lo pueden ustedes encontrar. Ahí lo buscan y les aparece. Ahorita vieron que tenemos, tiene subtítulos en español. Dice Isadora Martínez, mis respetos y admiración para ustedes. Dice Lala Buitrón, gracias. Dice Beatriz de los Ríos, ¿podrían darnos los datos o enlaces de estos estudios en todas las áreas mencionadas, porfa? Bueno, eso está un poquito complicado, ¿no? Sí, pero no sé si quieras mencionar algunos autores, ¿verdad? Hay un montón, pero sí, si me pasas tu correo electrónico, te hago llegar. Hay páginas enteras de eso. Y sobre música y psicoanálisis también hay un montonal de bibliografía, aunque parezca que... Pero tenemos ahí acceso. Hay 3 o 4 personas que piden bibliografía. ¿Ahí qué pueden hacer, Berna? ¿Que te contacten? ¿No? Sí, que me contacten y con todo gusto les paso un montón de bibliografía. Está muy bien, sí, muchas gracias. Sí, por ahí había unas personas pidiéndote bibliografía, ya te digo quiénes son. También Beatriz de los Ríos dice que qué opinas de la musicoterapia, que si es lo mismo que tú haces, que ustedes hacen. Para mí no. Me parece que dista de lo que es la musicoterapia. Y ha sido como todo un tema controversial. Pero justamente este modelo... es un modelo que combina y que tiene una complejidad justamente por utilizar la parte comunitaria, en la que no solamente se ve la experiencia como una intervención, que la intervención a veces se puede ver de manera vertical, como el que sabe, el que necesita, el que da y el que recibe. Y aquí, como lo estaba platicando Constanza y Vale, es un modelo que también implica verticalidad. Entonces, es bien interesante porque utilizamos ambas perspectivas. En la residencia lo que nos decían es lo que les pasó al ver el trabajo que hacíamos, es que decían, es que son psicólogos raros, porque generalmente vienen los psicólogos y evalúan, traen sus instrumentos y nos dan sus reportes, y nosotros llegamos a escuchar los reportes y era, fulanito de tal está resistente y mejoró cognitivamente, ¿no? Entonces, como una cosa impersonal. Y nuestra perspectiva es, de ninguna manera tiene que ser así. Es una experiencia que humaniza tanto a la persona a la que se le da la música como la persona con la que la comparte. Y es una cosa de ida y vuelta y nos afecta afectivamente, ¿no? Sí tiene un impacto emocional importante, sí nos cambia. La musicoterapia, no todas, y también hay muchísimas perspectivas ahí, porque van a saber que hay escuelas desde musicoterapia humanista. De hecho, hay una escuela aquí en México de musicoterapia humanista, hay musicoterapias desde el punto de vista psicoanalítico, o sea, también desde qué enfoque se aborda la musicoterapia. Muchos de ellos lo pueden pensar la música como un estímulo, y aquí no, es un instrumento más para la parte relacional. Entonces, somos extraordinariamente flexibles, pero sí nos vamos con toda esta parte de la singularidad. Por ahí veía otro comentario que hicieron con relación al olfato. Y pensando en lo que decía Ana Laura, también es parte de lo que nosotros consideramos en esta experiencia. Es decir, si la persona, la música le sirve para hacer rememoración, nos vamos con la rememoración. Y de ahí, si quiere hablar, que hable. Si la persona le ayuda para sentirse bien,
no tenemos que hacer mucho más, y estamos presentes y acompañamos y bailamos y cantamos y no necesariamente tiene que haber toda una elaboración verbal de la experiencia. Decían de la parte del olfato, ¿no? También, que es como de los sentidos más primitivos. Lo que es el oído y el olfato es de lo más primitivo. Ambos, la característica que tienen en común es que no se pueden cerrar. O sea, nos toca sin permiso, ¿no? Todo lo demás más o menos podemos poner distancia, pero el oído, o sea, te tocas en el cuerpo. Bueno, ni siquiera es en el oído, muchas veces impacta en el cuerpo, ¿no? Directamente. Algo más iba a decirles, pero se me fue. Entonces, bueno, utilizamos otros elementos. Por ejemplo, si la gente es muy visual, les ponemos la música con videos, que tenemos como todos estos recursos de YouTube. Entonces, a lo mejor les gusta Pedro Infante y les ponemos música y además el video, y bueno, pues, hasta podemos usar Google Earth, ¿no? Para ver dónde vivieron y dónde... El asunto aquí es ser tan creativos como se pueda. Sí. Sabiendo que la música es extraordinaria y que hay particularidades en cada persona. Y hay gente que no le gusta también. Es gente que nos dice, no quiero hablar, no quiero música, o simplemente no me gusta. Entonces, es muy poca gente la que no le gusta. Yo diría que como el 80% de la gente nos gusta la música y uno que otro le resulta indiferente. Sí. Nosotros lo que veíamos que no les gustaba eran los audífonos. A veces les incomodaba mucho, sentían que esta era muy fuerte. Entonces lo que hacíamos era que lo ponían en el celular, ¿no? La música. Y eso les gustaba a veces más. Algunas personas, otras sí disfrutaban como tener esta parte como de estar solos con la música, con los audífonos. Sí, eso es bien interesante. Ahí hay muchas variaciones. Hay gente que los audífonos les ayuda porque les da una experiencia de intimidad. Incluso nos pasa una cosa graciosísima en la práctica porque de repente vemos cantando a la gente. Están cantando y uno fuera de contexto dice, ¿qué les pasa? Y entonces volteamos a ver que están simplemente con toda la experiencia de la música. Entonces amplifica la experiencia para la gente que sí funciona. Cuando las personas tienen problemas auditivos o cuando a lo mejor sí les incomoda por alguna razón, también utilizamos esta posibilidad de utilizarlo en un teléfono o lo que sea. O sea, nos adaptamos ahí a lo que la persona quiera, ¿no? Pues nada más, esas son como herramientas nada más para la experiencia. Bien. Pues hay que ver las reacciones que se suscitan, ¿no? O sea, en el video se puede ver perfectamente las reacciones tan marcadas que provoca, que remueve una canción, y de ahí se va dando una cadena de recuerdos, ¿no? Es como un destapador y así sale la bebida, ¿no? Con una gran explosión y con mucho ahí, muy bien. Tenemos aquí otros saludos, dice Víctor Rojas, de Lala BP, de Debbie Sandler y de Pia Sunderland para Valeria. Dice Debbie Sandler, a mí me encantó mi experiencia de Alive Inside con una persona con Alzheimer. Dice Montserrat Palomar, qué placer escuchar a Bernadette, gran profesional tanto de la psicología como de la música. Y, saludos de Jimmy Segura, saludos de Natalie Cooper Smith, saludos. Isaac Torres dice, saludos a los dos, qué gusto oírte de nuevo, Berna, es increíble este proyecto y cómo refleja el poder terapéutico de la música. Están saludos de Sara Kim, dice que es muy bonita la palabra córimas. Les manda saludos a ti también como profesora. Gracias también para mí, Sara. Rocío Tamargo, muy interesante. ¿Podrías compartir, por favor, el nombre de la investigadora? Bueno, dijimos algunos nombres, pero el de este señor que dijiste, el del video. Linda Gertner. Ajá. Pueden encontrar su página. Ella es investigadora 100%. Tiene una página personal
y después se dedicó mucho a programas intergeneracionales, entonces pueden encontrar material bien, bien bonito en su página. Sí. La página también tiene una parte tiene para familiares, para pacientes y para investigadores. Entonces ahí los puede llevar a diferentes enlaces. Ella escribió, de hecho, un libro muy bonito que en algún momento lo modificaremos para Latinoamérica, para poder explicarle a los niños pequeños el deterioro de sus abuelos en caso de que tengan demencia y cómo la música puede funcionar como vehículo para relacionarse con ellos. Se llama Linda Gertner, Gerdner. Muy bien, muchas gracias. Aquí están 2 personas más que piden bibliografía. Ya, por favor, comuníquense como lo solicitó Berna. Son Cape Psicóloga y BAC de Negri. Luego por acá tenemos a Majo Gómez, que dice, me encanta este tema y me gustaría mucho profundizar. Igual pide bibliografía. También, por favor, Majo, si le puedes escribir a Berna, muchas gracias. Y por acá tenemos a Enedina Santa Fe. ¿Y quién más tenemos por acá? Dice Natalie Coopersmith, yo sigo teniendo en mi celular la playlist que usé en la práctica y cada vez que sale una canción me acuerdo de mi residente, o sea, de la persona con la que practicaba. Qué bonito. Y saludos a todos los que nos saludaron. Igualmente es un placer que estén por ahí conectados y escuchar de ustedes. Luego por acá está Ana Laura Morales, que dice, yo se las puse a mis hijos y mi hija todavía se duerme escuchando música. Pregunta Lala Buitrón, ¿se ha hecho este experimento con pacientes que pierden la memoria por accidente o condición médica como tumor cerebral? Y así como existe música con efectos calmantes, ¿podríamos también considerar que la música traiga al paciente estrés o depresión? O depresión. Con trauma sí se ha hecho. Es interesante porque hay una información personal del director que hizo el documental. De hecho, cuando vino a México, él lo compartió en su conferencia. Su mamá tuvo una especie como de traumatismo cerebral y en su caso no funcionaba la música. Entonces también había que ver alternativas, ¿no? Entonces también ahí es cosa de la parte singular de cada persona y ver. En relación a la otra pregunta, si puede provocar depresión o si traer afectos penosos, ese era uno de los grandes temores cuando empezamos con esta práctica. De hecho, la directora nos advirtió, por favor, no quiero que la gente se deprima y que vaya a haber problemas porque van a evocar cosas tristes. Y la experiencia es que no, digamos, la gente sí recuerda momentos que los hacen llorar, pero ese llanto muchas veces es elaborativo o es por conmoción, porque recuperaron algo que pensaron que nunca se iban a acordar, porque de repente se dieron cuenta de la canción que cantaron con su mamá y que nunca se habían dado cuenta del contenido. Entonces, en general la experiencia ha sido extraordinariamente positiva. Si la persona evocara afectos que no pudiera manejar, enseguida lo muestra. Y es un indicador para nosotros para ir por otro camino o evaluar la situación o ver qué otra cosa se puede hacer con esa persona. Entonces también ahí es cuestión de la práctica clínica. Ahora, esto, si lo ven en otro contexto, si hay mucho material del que dice que efectivamente parte de la resistencia que una persona puede tener frente a la música es porque puede provocar afectos penosos, a menos que esté asociado con algo. Digo, ahí nada más como anécdota, si piensan en, no funciona así, pero si piensan en esta película de Naranja Mecánica, hay un buen ejemplo de cómo puede resultar de repente exacto. Traumática, se la asociaron con la novena de Beethoven. Sí. Muy bien. Dice Isadora Martínez, ¿cómo funciona la institución? ¿Qué servicios ofrecen de manera privada? Y yo también te quería preguntar ¿cuál es el contacto de la institución? ¿Un correo, un teléfono, algo? Sí, ya lo pueden buscar, ya tenemos una página.
que es corimas.com.mx. Sí, lo puedes deletrear, por favor, para quienes nos están escuchando solamente, porque ahorita tenemos video y aquí tenemos chat y todo, pero de repente en el podcast, para que lo escuchen con toda claridad, por favor. Perfectos. Corimas se deletrea CORIMAZ.com.mx. Ah, perfecto. Sí, muchísimas gracias. Y bueno, está el comentario de la memoria olfativa, y aquí hay un comentario de Ana Mata sobre un psicoanalista que tuvo un accidente cerebral vascular y que, bueno, aquí tiene también el enlace, ¿no? Para ver el caso de esta persona que se ha recuperado de esta forma. También manda saludos Ileana Sánchez, a Berna y a Ana Laura y a un servidor. Muchas gracias, Ileana. Muy bien. Entonces, ¿qué más tenemos? Pues es todo. No sé si quieran decir algo para cerrar. Servicios, tenemos muchos porque los hemos ido adaptando. Ahí pueden meterse a la página y ver lo que estamos empezando a ofrecer y a gestionar. Eventualmente queremos que, ahorita es una organización, es una sociedad civil, porque era lo más fácil de gestionar, pero eventualmente vamos a tener una posible fundación justamente para poder abarcar a más personas que necesiten de este tipo de experiencias. Por ahora se están beneficiando algunas instituciones, ¿no? Sí, ya empezamos y vamos bien, a pesar de la pandemia y a pesar de la circunstancia actual. Sí, ¿con cuántas están trabajando o algo que me quieran platicar de la población, por favor? Ya tenemos intervenciones individuales. Sí. Con experiencias muy, muy lindas, muy entrañables. Y ahorita estamos justo trabajando, de hecho está Ana Lau y Constanza también implicadas en este proyecto, con una residencia, con una intervención, un taller a distancia con los residentes de la residencia. Está siendo bien, bien interesante. Está contextualizado en términos de la pandemia, poderlos sensibilizar, que hablen sobre su experiencia, lo que les ha pasado, cómo les ha pasado, toda la parte del autocuidado, del distanciamiento social que ha impactado a mucha gente mayor. O sea, la imposibilidad de ver a sus seres queridos, de poder salir, de tener contacto físico, eso ha deteriorado también a muchas personas. Sí. Estamos haciendo ya intervención ahí y tenemos un curso que ya prácticamente está armado y que estamos con varias instituciones ya hablando del cuidado del cuidador. Porque lo que nos dimos cuenta con este proyecto es que el bienestar de la persona mayor, como nos pasa mucho a todos, implica muchas variables. Implica, ¿no? Importa mucho la persona que lo cuida, cómo se relaciona, cómo lo representa. Eso tiene un impacto directo en su bienestar. Muy bien. Y así, yo sé que ya se ha desglosado de manera suficiente ahorita en lo que tú junto con el equipo nos han expuesto de manera muy, muy brillante. La persona empieza a recordar. Y eso le trae, como lo mencionan, un bienestar. ¿Podrían decir en qué consiste este bienestar para que quienes nos están viendo y escuchando nos quede así clarísimo cuáles son algunas cuestiones que han visto así como de beneficios, de mejoras que han visto en estas personas, en estos beneficiarios? Por ejemplo, estoy pensando en dos casos específicos y ahí las chicas me apoyan en las que ellas vayan recordando, pero por ejemplo, en esta persona que les mostré la fotografía, para ella fue muy impresionante el cambio porque de verdad vivía con una ansiedad importante y con un enojo porque además fue cambiando de residencias conforme se le fue acabando los recursos económicos. Entonces empezó en una residencia con muchos beneficios y terminó en una residencia que estaba muy bien cuidada, pero que tenía un contexto diferente al que inicialmente
tenía, ¿no? En la primera residencia. Sí. Ella ya estaba muy sola, no tenía familiares, que ese es uno de los beneficios, es como regresarle a la persona, si lo pensamos psicoanalíticamente, ¿no? Todos esos objetos que a lo mejor ya estaban perdidos y que tienen que ver con su memoria, con su identidad, con cómo vivió la vida, con momentos entrañables. Y ella, de hecho, fue bien interesante el proceso porque no pudimos sacar la lista de canciones como generalmente lo hacemos con otros residentes. Con ella fue de ensayo y error. Entonces fuimos con la ficha de identificación, dijimos, ¿dónde vivió? ¿Dónde nació? Nació en Francia, y vivió en México. Entonces, nació en Francia, pues, ¿qué? A ver, Edith Piaf. Y empezamos con Edith Piaf. Bueno, estaba feliz y entonces empezó a recordar cosas que ya no tenía ni presentes. Entonces, de esa sensación de estar encerrada en un lugar impersonal, de repente regresó a tener lo que era su vida de joven y de los momentos más entrañables. Incluso se empezó a relacionar con otros residentes, empezó a ser más amable, ahí también hay un beneficio, empiezan a orientarse, es muy lindo. Con otra residente, ella sí con un deterioro cognitivo importante, empezó a tener fenómenos de empatía con los otros, también que nos conmovían, porque en la medida que ella iba recuperando su historia a través de la música, nos decía, ponle la música también a ellos, ponles para que bailen con nosotros. Entonces, ella sigue desorientada en espacio y en tiempo, quién sabe en su mente en dónde vive, pero ya es un ambiente feliz. Sí. Cuando llegó a la residencia estaba realmente angustiada. Ahorita todo el tiempo vive, según lo que nos describe, en la fiesta, en el pueblo, no sé qué, ¿no? Pero sí, su estado de tranquilidad es otro. Justamente porque le regresamos algo que es familiar para ella. Sí, muy bien. No sé, Héctor, tú dinos, porque tú tienes una gran experiencia en música. No, está muy bien. No, las entrevistadas son ustedes, ahí vamos. Pero está muy padre, este ejemplo está muy padre. Muchas gracias, muy bien. ¿Algo más que quieran decir? Chicas, no sé si quieran decir algo más. ¿No? Pues ya estamos, oigan. Entonces, pues la verdad es que sí es un gran trabajo y qué bueno que se está haciendo aquí en nuestro país con esta gran iniciativa del equipo de Corimas. Sí va a traer un bienestar significativo. Si tienen algún familiar que tenga estas características, pueden contactar a Corimas, CORIMAZ. Muy bien. Pues muchas gracias a Constanza Nagore, a Valeria Buitrón, a Ana Laura Morales y a Bernadette González Horta. Muchísimas gracias por estar aquí en las psicocharlas del día de hoy. Muchas gracias y nos estamos viendo muy pronto. Les invitamos a la del siguiente martes. Muchas gracias. Hasta luego. Sí, por invitarnos. Gracias, Héctor. Muchas gracias a todos por escucharnos. Gracias. Muy bien, buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias. Bye. Bye.